Hola querida mente constructora, muchas gracias por estar en este espacio. Una vez más nos encontramos hoy día martes, al igual que los viernes, en conjunto para analizar en nuestro grupo de estudio de instrucción pública que puedes hallar en Telegram bajo el nombre Masonería Operativa. Hemos estado analizando diversos temas de interés geopolítico y ya empiezan a surgir los primeros arrojos respecto a las participaciones pertinentes, la cosquilla que implica empezar a ser consciente de lo que es aterrizar los asuntos geopolíticos en nuestra vida diaria, en la resolución de conflictos familiares, personales y propios de las organizaciones iniciáticas a donde cada uno de ustedes pertenezca, porque recordemos que los asuntos políticos, según hemos demostrado en diferentes contenidos, y para ello puedes también consultar nuestra lista de reproducción Política y Tecné hallada en nuestro canal Masonería Operativa en YouTube, donde podrás corroborar que existe algo que se llama política familiar para empezar, y que en gran medida, al ser la familia el núcleo de la sociedad, es necesario contar con diversas herramientas, saberes, ciencias para contribuir a la resolución de los conflictos que en ella se presentan, porque en gran medida la estabilidad del individuo consiste en qué tan estable sea nuestra familia, nuestra pareja, los hijos, si sabemos hacia dónde conducirlos, en qué momento sabemos sumarnos a la vida del otro, a gestar mecanismos de proyectos de vida, entre otras consideraciones. Así que entonces la política tecné no es nada más un asunto de partidismo. De hecho, en la cuestión original no fue limitada únicamente a esa situación. Y nos surge de parte de uno de nuestros miembros de este espacio una situación interesante, un comentario que vamos a unir dos participaciones, una ya muy pasada, realizada meses atrás, en una pregunta que se dejó sin contestar en ese momento. No se contestó porque no iba vinculada con los temas que en ese momento el grupo necesitaba aprender. Pero ahora, ya que tenemos más bases, más consideraciones a este respecto, podemos responderla, esta pregunta que nos hizo nuestro miembro de nombre Bananas. Y aquí te tengo en un apartado especial y en diversas preguntas que no se han resuelto porque no llevan un vínculo con los temas que vamos trabajando. Pero hoy esa pregunta va a ser respondida. Así que queridamente, si quieres adentrarte en la continuidad de lo que es en marzo y abril sobre el análisis de temas geopolíticos y cómo estos contribuyen con eficiencia en la resolución de los conflictos que puedas llegar a tener en tu hogar y por supuesto en la organización iniciática o en aquel medio donde te desenvuelvas, quédate conmigo que este es tu espacio, esta es tu instrucción y por supuesto esta es la oportunidad para empezar a transmitir cómo aprender a enseñar. Entremos en sesión. Diego hizo la participación acertada al respecto en este día. Que de hecho, tan acertado consideré la participación que puse en pausa el video que para hoy iba a ser programado, dejándolo a la próxima semana. Y es que resume en gran medida todo lo que hemos estado analizando en semanas posteriores, con la situación de Nayib Bukele, con la situación del tema de lo que es la justicia, la ética, la pena de muerte, cuestiones sobre los partidismos, sobre el partido, el trabajo sinérgico, todos los temas habidos y por haber que hemos analizado desde marzo hasta la fecha, quedan empezados como pretexto a tener una concatenación, una hilación al respecto de lo siguiente. Y Diego nos indica esto. A la letra dice: buenos días, queridos hermanos. Me surge una duda en el sentido de la operatividad masónica. Quiero entender qué es la participación en la vía pública del país y en la participación política, educativa, cultural y social. Pero mi duda nace en si realmente todos los masones estamos corriendo en la misma senda o cada quien vela por sus intereses personales en lugar de los colectivos. Os invito a todos vosotros a unirnos en una misma senda y en un mismo proyecto para trascender en la operatividad masónica y que todos velemos por los más puros y nobles intereses masónicos por amor a la humanidad. Este tipo de pensamientos pueden llegar a caer en la utopía.
Pero si empezamos a criticar de manera arbitraria o absurda este tipo de expresiones, caeremos en injusticias o en bastas que han ocurrido a lo largo del mundo cuando la gente empieza a tener intereses fidedignos y loables al respecto de lo que implica el servicio. El servicio no nada más de la masonería, sino de cualquier individuo perteneciente a la fraternidad iniciática, cualquier rama de desarrollo, sea cristiana, yógica, budista, etcétera, ya sea también dentro de los dos grandes grupos que hemos analizado, miembro de una organización del ojo o del alma, porque debemos dejar de idealizar organizaciones como la masónica para contribuir a la sociedad, sumado al hecho de que, como ya hemos comprobado en los análisis correspondientes de la masonería, historia e iniciación y masonería, historia de la masonería en México, masón come masón, y en gran medida muchísimos crímenes han cometido la masonería, los masones más bien, recordemos esta falsa retórica de generalizar ciertos masones y de confundir por otro lado lo que son los masones con la masonería. Así entonces hemos ya comprobado que masón mata masón, que masón impide el desarrollo del masón, y esto es por entero comprensible. Ya abordaremos más adelante cuál es la causa de que existan estas bajezas dentro de la organización y que sin lugar a dudas no van a ser frenadas. Sin embargo, sí tienen una solución en la trinchera donde te encuentres, si es que así lo decides, si es que dimensionas lo que es la filantropía. Y vamos a entrar en materia. En la masonería existe dentro de nuestro lenguaje retórico simbólico algo llamado la gran obra. Cada uno deberá tener la definición de cada concepto que vayamos analizando en este espacio. De otra manera, mejor abstengámonos de empezar a dar doxas sin las bases epistemológicas pertinentes, porque se tenderá a la injusticia retórica. Y con ello a diversas interpretaciones, y ya sabemos que la interpretación es uno de los grandes problemas que tiene el estudiante de los misterios, porque más allá de las interpretaciones debemos analizar, observar y valorar los hechos. Por tal, no confundamos hipótesis con especulaciones sin sentido. Bien es cierto que lo que hemos estado transmitiendo en estas últimas semanas es buscar la concientización del deber social que todo iniciado, que todo individuo tiene para con su pueblo. Y esto ha llevado a plantear diferentes circunstancias en cómo operar las soluciones pertinentes, o por lo menos empezar a dar las propuestas que pudieran desencadenar en proyectos públicos. Este concepto de la gran obra consiste en alcanzar la perfección. Ahora, dentro de la perfección, sin lugar a dudas, debemos empezar a considerar que se trata, dentro de nuestro servicio, hacia un perfeccionamiento. Habrá quien considere que la perfección también es una situación utópica, pero esto no es realmente preciso, y la historia ya ha demostrado que es posible llevarse a cabo determinadas relaciones sociales perfectas e inmáculas, sino en un plano macro, sí en un nivel micro, y esto desde tu propia familia, desde tu propia relación de pareja, desde tu propia relación de hijo, socio, etc. Así que evita considerar que el perfeccionamiento es una situación, o la perfección más bien, es una utopía, porque de otra manera, tarde o temprano empezarás a desistir de este trabajo por considerarlo ilusorio. Diego nos indica que dentro de la responsabilidad del ejercicio en aquellos que saben, porque no nada más se trata de llegar con buenas intenciones, se necesitan acciones, intenciones y voluntad correcta para poder hacer las transformaciones que la sociedad amerite. Dentro de la duda que Diego nos transmite es si los masones van unidos a favor de una misma senda. Bueno, sí, se va a una misma senda en cuanto a una idea, en cuanto a un arquetipo, que es el perfeccionamiento. Sin embargo, recordemos que de diversas formas se puede llegar a un solo punto, por bicicleta, helicóptero, caminando, a gatas, muerto. Y bajo esta consideración debemos analizar, que es lo que hemos trabajado en todo marzo,
las características, las cualidades diversas a las que se enfrenta un pueblo para empezar a erradicar la corrupción. Cuando vimos el caso de Nayib Bukele, observamos y empezamos a determinar que no en todos los países aplicaría el mismo estado de excepción en cuanto a la forma de operarse, ya que se requiere de bastantes análisis para determinar que el modelo de Bukele, el modelo político, jurídico, económico, etcétera, educativo, tiene que observarse e implementarse acorde a los contextos socioculturales, acorde a la idiosincrasia. Voy a colocarte un ejemplo y sirve también para hilar un tema que ya vimos al inicio de este año. Cierta persona, miembro de nuestra organización, nos platicó cómo él conoció cuando estaba de vacaciones en las Islas Marías, y es que sí, nosotros en Sangre Masónica no tenemos prejuicio al respecto de incluir gente que haya o que tenga antecedentes penales, porque el servicio y la filantropía no observan sobre el pasado de la gente, más que nada en cómo hace frente a los actos corruptos que haya hecho ese individuo. Así que gracias nuevamente a todas las personas que le hicieron feo a Manuel, porque lo acercaron a esta organización y se perdieron de un valioso elemento que, producto de su prejuicio, hoy ustedes no disfrutan. Gracias. Manuel nos instruía en cómo un miembro de la masonería, que era sacerdote al mismo tiempo, por medio del saber masónico dentro de las Islas Marías, perfeccionó la transmisión del conocimiento católico. Sí, así lo escuchaste bien. El hecho de que una persona sea sacerdote o perteneciente a cualquier organización del ojo no implica que no pueda iniciarse en otras organizaciones o en organizaciones del alma. Y con ello perfeccionar su servicio ahí a donde tenga que hacer frente. Ya he platicado anteriormente cómo en Teciutlán, Puebla, conocimos en una reunión del Frenom a dos hermanos masones que eran párrocos de una iglesia, que oficiaban misas y todo lo conducente, y ellos mismos nos expresaban en una reunión, en una mesa de trabajo, que gracias a la masonería pudieron contribuir de mejor manera sus servicios dominicales en la iglesia donde los ejercían. Así que, queridos hermanos interesados en nuestro grupo en Telegram, en estos espacios digitales de instrucción pública, cada contexto amerita una particularidad en cómo el instructor, en cómo el iniciado va a hacer su trabajo. El día en que yo me presente a una audiencia especializada o propia para psicólogos, no les voy a hablar de masonería, de cristianismo. Voy a hablar con el tecnicismo propio de esa profesión. El día que doy una instrucción a un católico, empleo tecnicismos que entienda ese católico. El día que dé una instrucción universal, genérica, no daré ningún tipo de tecnicismos, tal como lo hemos demostrado ya en los diversos contenidos públicos que damos. Cuando doy instrucción en mi logia, empleo tecnicismos propios de la masonería. Entonces, ¿por qué la forma cambia? Entonces nos damos cuenta que la forma de implementar el servicio cambia, pero no el fondo. Por tal, ante el cuestionamiento que nos hace Diego, todos los masones deberían, no es que tuvieran o tendrían, deberían implementar diferentes actos tan públicos o privados como lo amerite el contexto, como su servicio y su deber ser tenga en naturalidad de expresarse. Así que si un masón empieza a forjar un proyecto económico y no se mete en asuntos educativos, de educación básica, no se mete en asuntos políticos per se, artísticos, ello no implica que no esté trabajando a favor de la gran obra. Ello implica que está operando una especificidad dentro de lo que requiere la gran obra, que en este caso es contribuir en el saber empresarial.
Masones con tendencias o pertenecientes a la facción, hay 5 facciones de desarrollo social, artística, por ejemplo, como la logia de artistas que se encuentra en la Ciudad de México, tendrán por deber exclusivamente el arte donde se desenvuelvan. Nunca enseñarán posiblemente a la facción militar o implementarán proyectos de índole político para resolver la sanidad del mundo. Ellos operarán la especificidad dentro de su servicio artístico, servicio que inspira, servicio que cimenta, que ve la enseñanza. Cada iniciado, acorde a la facción que pertenezca, querido Diego, hermanos, hermanas, público en lo general, implementa su servicio dentro de la gran obra. Y todos en algún punto debemos contribuir a cimentar ese trabajo. ¿Cómo? Tan sencillo como, si un hermano tiene un espacio digital, compártalo, consuman su contenido, determinen si es válido, si es verídico, si vale la pena, denle like, suscribirse. Y sí, esto también es una invitación a este canal. ¿Por qué? Porque desde ahí puedes empezar a apoyar. No es necesario ir a combatir o ir al campo de batalla con el individuo que esté ejerciendo. Hoy día hay muchas formas. Anteriormente, hace muchos siglos, se apoyaba incluso en el silencio, no interfiriendo, preparándose para después tomar la batuta de aquellos que contribuyendo a determinado camino y no cumpliendo posiblemente con la meta, seas tú quien le dé continuidad a ese proyecto. En lo particular, canales como los de Arturo Villagrana, el creador del término Amparte, por la facción artística, hablando de lo mismo, por supuesto la señorona como la es Evalina Lesper, son cosas que debemos apoyar. En cambio, otros debemos aborrecer en el sentido de que no se consuman, como muchísimos géneros musicales que fomentan misoginia, misantropía, violencia, etc. Y así en cada una de las facciones. Sí, podemos contribuir con un sencillo acto que antes yo criticaba, como lo es darle clic o compartir a algo. Y criticaba porque no dimensionaba en cómo contribuye un contenido para la transformación del individuo. Y si ese contenido es el pretexto o el impulso que la gente necesita para darle continuidad a algo más grande, tu clic pudiera hacer la diferencia. Pero si quieres ir más allá de ese clic, estudia, prepárate, para que después tú te empieces a sumar al liderazgo tan fundamental que requiere la sociedad mediante un proyecto, que comandes y que sumes gente que esté a favor de ese proyecto y de tu liderazgo. Porque imagina que toda la fauna fuese roja y que oliera exactamente a lo mismo. La biodiversidad también es aplicable en la operatividad del servicio. Así que perfeccionando la idea que nos compartes, indicaría que sí, todos los masones debemos ir hacia la misma dirección en cuanto a fondo. Pero cuanto a forma, la cursamos acorde al deber que estamos destinados a emprender. Y también es adecuado velar por los intereses personales sin caer en el extremo del personalismo, del egoísmo. Porque si yo no velo por mi estabilidad financiera, mental, emocional, por la estabilidad de la familia que debo proteger, sería arbitrario aventarme a un proceso filantrópico. Pero no pierdo la meta. Y llegado a determinada búsqueda de la seguridad y de la comodidad, vendrá la implementación del servicio que estoy destinado a hacer, que estás destinado a hacer. Son procesos. El problema está en que después de 40 o 50 años, la gente sigue en el primer proceso.
Gustoso acepto la invitación que nos haces, Diego, para sumarnos a la operatividad trascendente en la trinchera que cada uno identifique que por naturaleza debe expresar. Y vinculándolo con una participación que se dio meses atrás por un miembro de seudónimo Bananas, o de nombre Bananas, sería chistoso que se llamara Bananas Rodríguez. Bueno, con esto de la ideología igual y se puede autopercibir como una banana. Y sí, eso de la ideología de género es una estupidez, pero ya lo abordaremos con los argumentos y con el episteme fundamental para ello. Por mientras, Bananas expresó hace tiempo lo siguiente. ¿Cómo sabes realmente que alguien que esté dentro de la masonería, que sea maestro o formado su propio criterio y no sea un masón de babas nomás? Un medio ad hominem, pero bueno, lo vamos a pasar de largo. ¿Cuál es la diferencia del masón simbólico, el ortodoxo, el misticón? Supongo que el misticón es una forma burlesca de decir aquellos místicos Harry Potter, ¿no? Que llamo. Y el que se va por la línea de la filosofía o la auténtica, digamos. Esta pregunta, inquietud, es fundamental que hoy se responda. Ya lo he hecho en diferentes contenidos, pero lo repetiré y lo actualizaré tantas veces como sea necesario. Y es que para esto, apreciado Bananas, es necesario hoy iniciarse en una organización más que por el nombre, por la persona quien la dirige. Veamos. Mucha gente tiene en alta estima a la masonería, en alta estima al yoguismo, al vedantismo o al budismo. Pero cuando se da cuenta que está dirigido por seres no imperfectos, que todos somos, sino tendientes a una corrupción desmedida, es cuando se generaliza, se cae en sueños y se indica que no vale la pena pertenecer a estas asociaciones. Todo por culpa de un desgraciado que, como yo en su momento he operado vulgaridades, la gente se desilusiona de este trabajo. Entonces, si te interesa la masonería, más que buscar una logia, busca un instructor digno de ti. No busques la logia que se acople a tu horario, que se acople a la capacidad económica que puedas dar por las cápitas. No busques la facilidad, no busques la pompa o la edad cronológica del individuo, porque como ese se ve de barba blanca y viste de blanco, ha de ser un místico, un maestro consumado. No busques eso. Indaga en la vida personal del individuo. Hazle cualquier tipo de preguntas, por muy íntimas que sean. Y acorde a cómo te responda, sabrás con mayor certeza lo fidedigno de este. Conforme te vayas enterando de las corrupciones que ha hecho, que ha fomentado, de las incongruencias que ha operado en su vida, y cómo en la actualidad o en el pasado se ha recuperado y hecho frente, podrás darte cuenta que habría la posibilidad de que su instrucción valga la pena. Porque no se muestra como algo que no es. Porque no quiere fungir con una falsa máscara de idealización. Y esto, Bananas, no todos los dirigentes contemporáneos están dispuestos a exponerse a un cuestionamiento de sus propias incongruencias, porque ellos mismos desde el fondo saben que no son siquiera profesores, mucho menos maestros. Y eso es apenas un solo marco de referencia, Bananas, porque también debes indagar su estilo de vida. ¿Cuál es su ingreso? ¿En qué gasta? Sí. Los instructores de las escuelas iniciáticas y del ojo deben hoy más que nunca, y piensen la razón, ser su vida objeto de estudio público. Seguramente habrá gente, dirigentes o personas que aspiren a ello que no estén de acuerdo. ¡Qué genial que no estén de acuerdo! Solo habría que argumentar la razón.
no solamente un doxa sin sentido para defender la propia incongruencia y que no se enteren de los trapos sucios que se llegaron a cometer en el pasado. Porque dentro de la enseñanza existe algo que se llama expiación. Y muchos no saben operarla. Muchos les cae la culpa, la autoconmiseración. Y así analizando su vida pasada, su familia, cómo opera en la actualidad, es como pudieras tener un acercamiento más verídico. Así es un misticón. ¿Qué dices acá? ¿Un masón simbólico? ¿O un ortodoxo sin bases y perdido? ¿O verdaderamente alguien que conoce y practica el arte de la construcción? Hasta luego, queridamente. Ley y enseñanza.